¿Qué condiciones dieron origen al Sacro Imperio Romano Germánico? ¿Qué tan poderoso fue este imperio en sus primeros años? ¿Qué circunstancias impidieron la anexión del territorio francés al Imperio Germánico? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. El origen del nacimiento de los reinos separados de Francia y Alemania se encuentra en el siglo X, tras la disolución de la unidad del Imperio Carolingio, luego de la muerte de Carlomagno y de su hijo Luis, el Piadoso. Los tres nietos de Carlomagno elaboraron el Tratado de Verdún del año 843, con el que intentaron repartirse equitativamente los territorios del imperio de su abuelo, por lo que éste se dividió en tres partes: la zona occidental, la central y la oriental. Esta última llegaba hasta la frontera con los pueblos eslavos y tenía una numerosa población de origen germano. Por eso, esta zona fue el germen del territorio que sería llamado Francia Oriental, a partir del cual se formaría después el Reino Germánico y el Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 869, debido a la falta de herederos, el territorio central del viejo imperio, llamado la Lotaringia, fue dividido en dos partes iguales mediante el Tratado de Mersenne, y formarían ahora parte de la Francia Oriental y la Occidental. Hacia el año 898, Carlos el Simple, monarca de la dinastía carolingia, tomó el trono de la Francia Occidental, pero no pudo reconstituir la unidad del viejo imperio, y se vio envuelto en conflictos con el territorio oriental, ya que éste no lo reconoció como su rey, y en su lugar se coronó ahí en el año 906 a Conrado de Franconia, con lo cual se estableció una monarquía separada y la Francia Oriental rompió definitivamente con la Francia Occidental. Este hecho es indicador de que las coronas reales en los territorios que antes eran parte del Imperio Carolingio estaban ahora a disposición de los aristócratas más poderosos, que podían tomarlas cuando se les diera la oportunidad, de que la Francia Occidental dejaba de tener totalmente el control sobre ellos y de que sus reyes se estaban convirtiendo en una monarquía más, sin tener ya el título o dignidad de emperadores. Eso tuvo que doler. Y es a partir de este rompimiento entre las dos Francias que puede decirse que se formaron los reinos separados de Francia y Germania, cada uno con características únicas que definieron su desarrollo particular. Pero fue el reino germano el que se convirtió pronto en el más poderoso entre los dos, superando al francés en el aspecto militar, territorial y del prestigio de su monarca. ¿Por qué ocurrió esto? Por un lado, el reino germano contó con la suerte de tener monarcas que eran en general más fuertes y seguros que los franceses, por lo que tenían más capacidad de controlar y organizar su territorio. ¡Cielos, qué macizo! Aunque esto no ocurrió totalmente solamente gracias al carácter de los monarcas, sino que se vio facilitado además porque la estructura económica y social en el reino alemán estaba menos desarrollada que en Francia, por lo que existían menos familias aristócratas poderosas que pudieran competir con el rey o limitar su poder, como sí ocurría en territorio francés desde la época de Carlomagno. Por eso, en su territorio, el rey germano podía ejercer su poder con mayor libertad, sin tener que lidiar con muchos grandes señores que pretendieran ser más poderosos o que tuvieran mayores recursos. Además, debido a que eran poco numerosos, era más sencillo para el monarca llegar a alianzas con ellos cuando se requería beneficiar a todo el reino. Otro factor que llevó al gran crecimiento militar del reino alemán fue que sus fronteras orientales se veían frecuentemente atacadas por pueblos invasores, como eslavos y húngaros, y esto favoreció el desarrollo de fuertes ejércitos germanos, que se habituaban a la vida en combate. Y con el tiempo, bajo todos estos factores, se dio el nacimiento de lo que sería el Sacro Imperio Romano Germánico. El rey Enrique I de Sajonia creó un reinado de tipo militar que pudo hacer frente a las invasiones y obtener un gran prestigio frente a su pueblo, gracias a lo cual pudo darle a su hijo Otón la sucesión directa al trono. Eres grande, Drake. Es con el rey Otón donde emergió el Imperio Germánico, ya que él se dio a la tarea de realizar conquistas yendo siempre hacia el este, desde donde venían los que habían sido sus invasores. Y cuando el Papa Juan XII lo coronó emperador en 962, tras defender los territorios papales de las pretensiones de dominio del rey de Italia, Otón tomó también para sí mismo el título de rey de Italia, y le quitó al rey de Francia
toda la parte de la península italiana que poseía desde el Tratado de Mersenne, con lo cual el monarca germano comenzaba a pretender expandir los dominios imperiales. En ese momento, el rey germano pudo haber extendido el ahora imperio hacia Francia, para restablecer ahora sí la vieja unidad imperial carolingia, ya que contaba con el poderío y recursos para lograrlo. Además, el rey francés era débil y no controlaba bien su territorio, pero aún así no lo hizo. ¿Por qué? Francia contaba con condiciones muy distintas a las de Alemania. La estructura social francesa resultaba en la existencia de una aristocracia fuerte, con numerosas familias poderosas que a menudo entraban en conflicto con el monarca y limitaban su poder, por lo que aquí el rey germano no podría dominar con tanta facilidad y libertad como lo hacía en el reino germano. Además de eso, las rivalidades entre aristocracia y monarquía que habían en Francia le permitieron permanecer independiente, porque la existencia de numerosos aristócratas que amenazaban al rey fue aprovechada por Otón, que en lugar de entrar en conflictos violentos para dominar el territorio francés, favoreció el poder de los duques franceses que se consideraban ilegítimos para tomar el trono contra los reyes de origen carolingio, con el fin de limitar aún más el poderío de la monarquía francesa y así evitar su desarrollo como un rival poderoso para el emperador germano. A eso se le llama estrategia. Por otro lado, parte de los intereses de los emperadores germanos se concentraban en su expansión hacia el este, donde tuvieron intenciones de evangelizar a los pueblos que estaban poco desarrollados económica y socialmente. Y esto fue exitoso en algunas ocasiones, ya que los pueblos Vendo y Oboditra fueron anexados al reino germánico y hoy forman parte de la Alemania báltica. Y finalmente, el emperador Otón y sus sucesores se habían preocupado demasiado por intentar mantener su teórico dominio sobre Italia, con el interés de revivir al antiguo imperio romano, lo que pensaban podría lograrse si el emperador tuviera poderío sobre Roma. Pero esto no se pudo conseguir en la práctica, porque en territorio italiano había una aristocracia poderosa que se opuso con fuerza al dominio extranjero, y no permitieron el dominio real de los emperadores alemanes, por lo que a lo largo de los años los germanos dedicaron recursos para conseguir el dominio de Italia, que sin embargo se resistía siempre. Al final, las circunstancias y los intereses de los emperadores germanos alejaron el Sacro Imperio del Reino de Francia, y por eso, Francia pudo existir y desarrollarse como una nación independiente. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!